Vamos a iniciar con la ayuda del Señor en los próximos domingos el estudio de la carta a los romanos. Pero durante unos domingos estaremos estudiando un tema que es de mucha importancia para la iglesia y es la oración a la luz de la Escritura. Así que puede ir adelantándose, empiece a leer Romanos, empiece a identificar personajes, lugares, doctrinas, de manera que cuando iniciemos la exposición, esto facilite la comprensión de la misma. Hoy quiero pedirles que me acompañen a orar para sumergirnos en este importante tema para la iglesia de Cristo, la oración y sus fundamentos. Señor, cada persona que está sentada acá ha sido traída por una razón clara, y es que tu deseo, tu voluntad, es que todos seamos expuestos a tu palabra. Y hay solo dos caminos al escuchar esta enseñanza: humildemente sujetarnos a ella, o necia y rebeldemente seguir rebelándonos a ella. Concédenos por tu Espíritu Santo amar estas verdades, atesorarlas y ponerlas por obra. Me pongo en tus manos como siervo para este pueblo, rogando que tu Santo Espíritu nos hable a todos y todos respondamos en obediencia a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este año iniciamos hablando de Nehemías 8 y la importancia que tiene la Biblia y su correcta exposición para que pueda experimentarse un verdadero avivamiento. Ahora, deseo presentar la oración como un medio no menos importante que la palabra y su fiel estudio, como lo es la oración. Un medio que es innegociable para que una persona experimente un despertar en su caminar con Dios, o pueda acercarse a Dios para salvación. Así que la oración es un medio necesario para que el que no ha creído se acerque a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo para salvación, pero también para que el que ha creído sea avivado continuamente en su caminar con Cristo. Varios escritores de la edad de oro de la iglesia concuerdan en afirmar lo siguiente: Dios jamás usa a hombres que no tienen vidas de oración. Nunca podemos esperar vivir una vida de fe avivada, diligente y significativa, separados de la oración y separados del estudio diligente de la Escritura. Estos dos son inseparables. ¿Para qué edades? Para todas. Niños, desde ya necesitan sumergirse en la palabra. Es que no sé leer, pídele a tu papá que te la lea. Pero si sabes orar, ora y sumérgete en la Escritura. Estos dos elementos son inseparables. Y es curioso, pero pareciera ser una de las doctrinas más básicas del caminar cristiano. Pero al igual que el estudio diligente de la Escritura, es una de las disciplinas o medios de gracia más descuidados. ¿Quién de nosotros no ha escuchado que una vida sin oración es una vida altiva y arrogante que insiste en vivir separada de Dios? Lo hemos escuchado. Pero aún así seguimos siendo negligentes en nuestros tiempos de oración y en nuestros tiempos de estudio bíblico. Hechos 9:11
dice algo particular que sucedió con Pablo luego de su conversión. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Qué importante este pasaje. Pablo ha sido llamado por gracia, por la operación del Espíritu Santo a través de la manifestación tangible y visible de Cristo. Es traído de muerte a vida, y lo primero que nace en él es una vida ¿de qué? De oración. La necesidad de orar es algo que viene en el mismo momento que somos traídos a vida. De la misma manera que el bebé recién nacido gime por alimento, asimismo el que es traído a vida gime por la palabra y gime por la oración. Es claro que Pablo recibió una gracia especial, y no pretendo decirles que debemos buscar ser como Pablo en todo para ser verdaderos cristianos. No, debemos imitar a Pablo como referente dado por Dios para caminar como a Dios le es agradable. No para salvación, sino por nuestra responsabilidad en la santificación. Y entendemos que en Pablo, al igual que en los apóstoles y otros hermanos piadosos de antaño, han recibido una gracia especial en sus vidas de oración, porque así estaba profetizado. Acompáñeme a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Es decir, en medio del cuerpo de Cristo siempre van a haber hermanos con una provisión mayor en su deseo y en su inclinación a orar, por una gracia especial, no por un mérito particular. Dios derrama sobre unos una inclinación mayor hacia la oración que otros, pero todos tenemos el deber de crecer en nuestra vida de oración. Pero si oramos más que otros, el único mérito es ¿para quién? Para Dios, pues es Él quien da esta provisión especial. Y es tan importante la oración que Jesús mismo la presenta como un rasgo distintivo de aquellos que han sido elegidos para traerlos de las tinieblas a la luz. Mire lo que dice Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia. Una de las características de alguien que ha sido traído a vida es su continuo clamor a Dios en oración. Arthur Pink escribió sobre la oración y su papel en la iglesia lo siguiente: no hay mejor manera, ni más práctica, ni más valiosa, ni más eficaz de expresar nuestra solidaridad y nuestro afecto por los santos que presentándolos en oración delante de Dios y llevarlos en los brazos de nuestra fe y amor. Eso es la oración por un hermano. Es la mayor muestra de amor, porque mediante la fe queremos presentarlos a Dios para que reciban algo que mediante nuestras manos físicas muchas veces estamos imposibilitados para lograr. Entonces, como bien lo dije al comienzo, el título de esta enseñanza es la oración y sus fundamentos. Y lo primero que debemos tener en cuenta para entender la
directriz, el fundamento sobre el cual debemos orar es entender la posición y la dignidad en la que presentamos nuestras oraciones a Dios. ¿Cómo así? Vamos a 2 Corintios 1:3. Primera consideración: la oración nos recuerda que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Esa es la primera consideración sobre el fundamento de la oración. La oración es un privilegio que Dios ha dado a sus hijos para comunicarse con Él. La única oración que debería elevar a alguien que no ha creído es una oración de arrepentimiento y fe. Pero solo el Hijo de Dios puede presentarse a orar confiadamente, entendiendo que ya no somos enemigos, sino hijos. 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando un creyente se presenta en oración, no se acerca dudando de aquel a quien habla, no se acerca temiendo el si puede o no puede hacerlo, se acerca seguro y convencido que por Cristo y sus méritos me presento como hijo ante mi Padre. Y quiero hacer acá un paréntesis bien importante, porque sé que al hablar de Dios como Padre, tengo que lidiar con una de las herejías más molestas del evangelicalismo moderno. Y es que para poder entender a Dios como Padre, primero tengo que sanar mi relación con mi padre biológico, o si no, nunca podré verlo como papá. Esto es pura psicología. Eso no es bíblico. Para que un creyente pueda ver a Dios como Padre, no necesita solucionar la relación con su padre biológico. Necesita conocer a Dios como Padre por la Biblia, para que al conocer a Dios por la Biblia pueda sanar los estragos de su relación con su padre. Es con Dios que mi perspectiva en lo horizontal cambia. Jamás voy a cambiar primero lo horizontal para poder entender lo divino. Tú no necesitas empezar a darte golpes de pecho y tratar de recuperar y recopilar en tu mente cada acción pecaminosa de tu padre. Y te perdono porque no estuviste cuando más te necesitaba. Y te perdono porque me dijiste. Y te perdono porque no me miraste. Ahora sí, Dios, puedo verte como mi papá. Si tú sigues viviendo bajo ese principio, nunca podrás ver a Dios conforme a la Escritura. Porque estarás viendo las imperfecciones, debilidades y torpezas de un ser humano. Pero cuando tú ves por la Escritura a un Padre perfecto, a un Padre que ama sin falla, que perdona sin falla, que disciplina sin falla, que salva aun cuando merecemos la muerte, que nos da misericordia cuando merecemos todo el peso de su justicia. Cuando encuentre en Él mi plenitud, entenderé que el papel de mi padre biológico no era hacerme pleno en este mundo, porque mi plenitud nunca está en un ser humano, solo está en Dios como Padre. Cerrando este paréntesis, podemos entender por qué podemos acercarnos a Dios confiadamente. Porque Él sí es un Padre perfecto. Y ninguna incidencia debe tener en esta verdad las debilidades o falencias de mis padres biológicos. Pues ellos fueron puestos para instruirme, no para suplir un bien eterno que solo puedo obtener en Dios.
Si tú sigues mirando a tu padre y sufriendo por lo que te hizo, es porque sigues insistiendo en llenar con sus recuerdos o con sus pecados un vacío que solo puedes llenar en la persona de Cristo y en la perfección de Dios como Padre eterno. Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos el Nuevo Testamento, no hay ninguna conferencia o convención generada por los apóstoles y bienvenidos a esta ponencia de charla tu relación con tu papá, soluciona tus conflictos terrenales y podrás ver a Dios como Padre. ¿Qué hacía Pablo? He aquí a Dios Padre. He aquí somos sus hijos. Y en esa verdad caminamos seguros y en esa verdad presentamos nuestras oraciones. Porque Él es Padre y yo soy hijo. ¿Y qué hace este Padre? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pablo nos está acercando, oh Dios, no sé si eres mi Padre. No, ¿cómo se acerca Pablo? Eres mi Padre y yo soy tu hijo, porque creo en que Cristo solucionó la enemistad que tenía con Dios como Padre por causa de mis pecados. Así que acá hay una conclusión también explícita. Si no he venido a Cristo, tengo todas las razones objetivas para no poder ver a Dios como Padre. Porque solo aquel que está en Cristo puede verlo a Él como Padre. Si no, tienes razones para verlo como tu enemigo. Una vez una persona en consejería se acercó. Estoy muy asustado, necesito que me ayude a no ver más a Dios como mi enemigo, necesito verlo como mi Padre. ¿Qué haríamos generalmente? No te preocupes, la Biblia dice que es tu Padre. No, escucha, ¿por qué sientes eso? Porque me deleito en el pecado, porque no quiero obedecer sus mandamientos, porque sigo viviendo a mi manera. ¿Cuál fue el consejo? Tienes toda la razón. Es objetivo tu miedo. No puedes ver a Dios como Padre porque estás viviendo como su enemigo. Necesitas venir a Cristo para que esa enemistad sea quitada y al orar puedas decir, Padre. Porque cuando en Cristo no somos reconciliados con Dios para verlo como Padre, la Escritura dice que ¿a quién tenemos por Padre? A Satanás. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primera de Pedro, niños, 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Así que cuando un creyente se acerca a este precioso medio de gracia, lo hace como un hijo que tiene acceso a la recámara privada de su padre y está seguro que es escuchado, es mirado con misericordia y es atendido. No porque merecemos estar allí, sino porque Cristo con su sangre aseguró nuestro acceso al trono de gracia. Entonces, la oración es ese momento precioso en que un mendigo que no es digno de entrar al palacio real es tomado por el rey, es lavado y recibe unas nuevas vestiduras, no solo para entrar a un palacio al que antes no podía entrar por los harapos de su pecado, sino que ahora recibe una nueva vestidura para sentarse como hijo de rey, no en la sala de espera, sino ante el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la oración la que nos recuerda que ya no nos presentamos a Dios con trapos de inmundicia, sino como hijos que han sido lavados de
todos sus pecados por la sangre del Cordero. Ese fundamento debe estar en nuestras oraciones. Jesús nos dio un ejemplo de esto. Dice Mateo 6:9. Vosotros pues, ¿cómo debéis orar cuando enseñó la oración modelo, como algunos teólogos la llaman, la oración familiar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, el creyente dice, tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, tú eres mío. Y en ti no hay falla, no hay debilidad, no hay mudanza o variación. Que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Juan 17:1, también en palabras de Jesús dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Niños, desde ya tengan esto presente en sus mentes. Si ustedes creen en Jesús, si ustedes se arrepienten de sus pecados, pueden entrar al trono de gracia y ver a Dios como Padre, sin temer recibir la ira que las acciones merecen, pues Cristo ya recibió el peso de esa ira que nosotros merecíamos. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, reconocía a la primera persona de la Trinidad como Padre para enseñarnos que ese es el vínculo con el que nos acercamos a Él, porque Cristo lo obtuvo para nosotros. Y esto implica confianza, esto implica seguridad. Versículo 24 y 25, ahí mismo en Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quiénes pueden ver a Dios como Padre en todo su esplendor? Aquellos que el Padre escogió y le ha entregado al Hijo para redimirlos y le ha delegado al Espíritu Santo a aplicar esa redención en los corazones. Por eso el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos y por tanto podemos decir, Abba, Padre. Y acá también es necesario hacer una nota de balance. Sé que queremos combatir ese exceso de ciertos sectores religiosos que todo el tiempo es papito Dios y papito y papito y papito, quitando la reverencia que Dios merece. Pero que algunos abusen de este título no le resta la importancia y el valor a esta expresión que nosotros debemos usar legítimamente. No tenemos razones para dejar de acercarnos y decirle, Padre mío, Padre justo, Padre santo, aquí estoy. Pero es importante cuando hablamos también de la oración tener una segunda consideración. La Biblia presenta modelos de oración, no métodos repetitivos que deben ser imitados y adquiridos por la cristiandad. ¿Cuál es el método más efectivo para orarle a Dios? La Biblia no es un método, la Biblia tiene modelos. Hay diversas oraciones de las cuales
podemos aprender. No hay un método árido, uniforme y mecánico, pues son diversas las formas y modelos de oración que hay en la Escritura. Pero sí hay unos elementos innegociables cuando queremos orar conforme a las Escrituras. Primero, tenemos un buen ejemplo de los apóstoles respecto al ejemplo en sus oraciones. Eran breves y específicas. Si ustedes hacen una pequeña tarea de evaluar las oraciones apostólicas, la mayoría eran de 2 o 3 versículos y la más grande tiene tan solo 7. Eran peticiones específicas acerca de cosas concretas, no una vana palabrería para tratar de impresionar a las audiencias. Ahora bien, no quiere decir que no haya validez en las oraciones extensas que hacemos en lo privado y aún algunas que a veces por las circunstancias colectivas se dan en la vida de la iglesia. Pero los apóstoles son una evidencia de que el valor de la oración no está en su extensión, sino en su precisión. No está en los conceptos teológicos que buscan impactar a aquellos que nos escuchan. Oh Dios, gracias por tu gloriosa hipostasis. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la plena comprensión de la dicotomía del individuo? Los que oyen, wow. Hermanos, no quiere decir que no podamos utilizar términos teológicos, siempre y cuando sean por un acto genuino, no por ínfulas pretenciosas para impactar a los hombres. En nuestra intimidad podemos extendernos en nuestras oraciones, pero en lo público debemos tener siempre claro que el poder de una oración no está en su extensión, sino en su precisión. ¿Para qué? Para que no terminemos siendo como los hipócritas. Vamos a Mateo 6, 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Y cuando ores, está asumiendo que Jesús en su enseñanza, que los creyentes que hacen, oran, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora ¿a quién? A tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. La oración no es una exhibición de mis conocimientos teológicos en medio de la iglesia. La oración es ese acto sincero que brota de un corazón que entiende que a Dios se acerca como Padre. Niños, ustedes desde ya pueden entender que tienen un Padre perfecto, que ese Padre no es limitado ni débil como su Padre terrenal, que ese Padre no es impulsivo, ambivalente, que un día está pendiente de usted y al otro no, como lo hacen sus padres biológicos, porque Dios sí es un Padre perfecto. Es ese Padre en el que ustedes tienen que poner la mirada. Pues aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo y eso Dios nos recoge. No hay un mejor padre, niños, para ustedes que Dios. Pero las oraciones de los apóstoles no solo eran concretas y puntuales, tenían un interés universal respecto a la iglesia como iglesia universal. Efesios 1, 17 al 19, ¿qué dice? Entonces recapitulemos. Una oración se fundamenta primero en ver a Dios como Padre. Segundo,
no lo percibe como un método, sino como un modelo. Y tercero, piensa en la iglesia en general y no solo en lo particular. Efesios 1:17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pablo está elevando una oración apostólica y la está orando ¿por quién? Por todos los creyentes. Oro porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro, no dice solo mí, nuestro, está pensando en la iglesia de Cristo, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las gloriosas riquezas de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Está orando a Dios como Padre por todos los hijos de Dios. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido, singular o plural, plural, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros, singular o plural, plural, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Filipenses 1:9 al 11 y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Asimismo, Colosenses 1:9 al 11, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y no estoy diciendo con esto que está mal que oremos por nuestras necesidades específicas, pues el modelo del Padre nuestro nos lo enseña. Danos hoy nuestro pan de cada día, líbranos de la tentación. Claro que hay necesidades específicas, pero nuestras oraciones deben pensar en el bien de todo el cuerpo de Cristo. Y otra consideración a tener en cuenta es que la vocación principal de la oración de un creyente debe ser lo eterno. Ojo, no estoy diciendo lo único, pero sí la vocación principal, el interés principal de nuestras oraciones debe ser lo eterno. Mire lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pero el Antiguo Testamento también nos da testimonio de que la vocación, el objetivo principal de nuestras oraciones debe ser lo eterno. Primera de Reyes 3:11, mire lo que dice. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos enseñan a buscar primeramente lo eterno, pues todas las demás cosas serán añadidas. Niños, niños amados,
¿Cómo ruego que hoy en ustedes nazca este deseo de buscar todo lo eterno, entendiendo que las cosas de este mundo vendrán como añadidura? Juan 6:27, miren lo que dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. No está diciendo que no trabajemos, porque el que no trabaja no come. Y el que dice que es creyente y no trabaja es peor que un hipócrita. Pero lo que está diciendo es que sin dejar de trabajar por la comida, nuestras fuerzas deben estar en el alimento espiritual. Otra consideración importante para terminar respecto a estas consideraciones es que la oración ve a Dios como soberano y no al hombre. Cuando nosotros presentamos nuestras oraciones entendiendo que Dios es Padre, afirmándonos en sus modelos, no en sus métodos, ocupándonos de las cosas eternas antes que las terrenales, entendemos que Él es soberano y que lo que Él hace es perfecto. Mire lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Quién? Jesús, orando y diciendo: Padre mío, declaro y decreto en este momento que la tristeza se va. Ato y reprendo todo espíritu inmundo de persecución que me acecha, y ahora mismo se transforma mi realidad espiritual, porque llamo lo que no es como si fuera, y me acabo de quebrar, pero me veo como un hombre rico. No, ¿qué está diciendo? Oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios es soberano y debemos descansar en su soberanía. Oh Señor, cuán difícil es esta situación para mí, y te ruego la cambies, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh Señor, cuánto me duele la enfermedad. Y claro que deseo y anhelo que me sanes, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tu nombre recibirá más gloria al sanarme, sáname para que tu nombre sea glorificado. Pero si tu nombre será más glorificado, llevándome a permanecer en esta enfermedad, susténtame para que mi fe no falte y que descanse en que es tu voluntad y no la mía. Pero eso no gusta en este tiempo. Porque si llega la enfermedad, espíritu inmundo de enfermedad, te ordeno que te vayas. Y si Dios ha provisto la enfermedad para mostrar su gloria y su poder, ¿quién eres tú para ordenarle a Dios que la quite? La oración descansa en el carácter soberano de Dios y entiende que hay cosas que no podemos entender. Miren, el mayor entendimiento que podemos tener acerca de Dios es que es inentendible para nuestra limitada mente. Acéptalo y descansarás. Es que no logro creer en Dios porque no lo entiendo. Si esa va a ser tu medida para poder creer en Él, nunca vas a creer. Aunque te puede ser lícito decir no creer en ti hasta no entenderte, cuando veas a una hormiga deprimida en el paradero porque es incapaz de resolver un ejercicio aritmético, ¿puedes pedirle a una hormiga que entienda matemáticas? ¿De dónde crees tú que tu limitada mente afectada por el pecado puede entender la perfección de un Dios? No puedes.
no es entenderlo, es creer en Él y reconocer que tu mente nunca podrá comprender lo santo, santo, santo. Segunda de Corintios 12:8. Pues tal vez Jesús oró de esta forma, pero los apóstoles sí oraron de una forma diferente. Segunda de Corintios 12:8, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta fue la respuesta a la oración de Pablo. Pablo que le dijo: quítame ya mismo esto. Señor, te presento mi ruego. Señor, te presento mi ruego. Pero ¿qué entendía Pablo? Dios es soberano. Y cuando Dios le respondió, simplemente aceptó. Oh Señor, sáname. Y la respuesta es: bástate mi gracia. Van a haber momentos que en la enfermedad esa es la única respuesta que vamos a escuchar. Bástate mi gracia. Hay momentos de dificultad en los que la única respuesta que nuestra oración va a recibir es: bástate mi gracia. No va a cambiar la circunstancia, pero mi gracia te sustentará en medio de ella. Cuando oramos, no oramos para transformar la circunstancia. No oramos para transformar las realidades espirituales. Oramos para descansar en un Dios que gobierna sobre todo y que lo que haga es perfecto y bueno para sus hijos. Porque su gracia me sostiene. Versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en la debilidad. ¿Cuántos tienen esta promesa subrayada? No, queremos esa sanidad. No, Señor, enséñanos a gozarnos en la debilidad, en la necesidad, en la persecución. Y quiero aclarar esto: no está mal pedir a Dios que cambie estas realidades, que cuando estemos en debilidad, Él transforme la circunstancia, no nuestro corazón a través de la circunstancia. Pero si ha de cambiar la circunstancia, también lo recibiremos con alegría. Porque el creyente cuando ora sabe que en nuestra debilidad en Cristo somos fuertes. Dios es soberano. Nuestras oraciones entonces serán escuchadas no por lo que somos, sino porque Él es Padre y nos ha dado una condición que no teníamos: hijos. Romanos 8:26, y termino con este pasaje. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, aún adoptando estos principios, orando por lo eterno, viendo a Dios como Padre, concentrándonos en lo que verdaderamente importa, orando por los demás y no solo por nosotros, siendo precisos en nuestras oraciones, nunca, nunca, escúchenme bien, serán perfectas. Pero gloria a Dios que nos ha dado a su Espíritu para discernir las intenciones de nuestro corazón y hacer que nuestras oraciones sean presentadas de manera agradable al Padre por los méritos de Cristo. Así que oramos seguros, siendo conscientes de nuestras torpezas teológicas, de la escasez de palabras para orar como Él merece que sean nuestras oraciones. Pero al final descanso en que su Santo Espíritu discierne las intenciones de mi corazón. Iglesia amada, gocémonos en saber que tenemos a Dios por Padre y que ese Padre nada tiene que ver en carácter y en obra a nuestro Padre biológico. Oremos por la iglesia de Cristo pensando en lo eterno,
pues todas las cosas pasarán. Y descansemos por sobre todas las cosas en su soberanía. Esta es la verdad que acompaña al creyente. Pero si tú no has creído, déjame decirte algo. Jamás podrás acercarte confiadamente al trono de gracia. Vas a experimentar el mismo temor que experimentaría un hombre en la época de la monarquía al intentar acercarse al rey sin permiso a su corte. Solo recibía una cosa aquel que se acercaba al rey sin permiso. ¿Qué recibía? Muerte. A menos que pongas tu fe en Cristo, te será imposible ver a Dios como Padre. Pues caminas como enemigo, no como hijo. Tú que no has creído, necesitas arrepentirte y primero pedir que seas perdonado de tus pecados. Porque hasta que tus pecados no sean perdonados por Cristo, no estás orando a Dios Padre, sino a otro Padre, como lo enseña la Escritura. No pierdas tiempo. Arrepiéntete de tu pecado. Y el Espíritu de Dios moverá tu corazón a tener una vida de oración fiel a su palabra. Señor, gracias por estas verdades que, aunque elementales, olvidamos continuamente. Perdónanos porque negociamos con excesiva facilidad nuestros tiempos de oración. Porque pueden pasar un día o días sin tener una vida de oración. Y pensamos que esto no está mal. Pero tu palabra nos muestra cuánto nos debilitamos, cómo escasea nuestra comprensión de quién eres al no tener vidas de oración sumergidas en tu palabra. Perdónanos, Señor, por ser negligentes en la oración. Perdónanos por acercarnos con miedo cuando por Cristo podemos acercarnos confiadamente. Haz de esta iglesia una iglesia diligente en la oración, empezando por este tu servidor. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos.